Para Revista Agrollanos, Álvaro Orjuela Villalobos. El agricultor y dirigente César Haya, vamos a decir, de esas nuevas generaciones de cero. Le podrán dar cuenta todavía está muchachón. Y en términos generales, lo decimos con mucha frecuencia, agrupa y ha estado representando y es la cabeza visible de otro grupo de agricultores a los que denominamos los sobaqueños, porque son provenientes todos como de la región de Oriente. Sí, señor, sí, exactamente, Álvaro, exactamente. Sí. Bien, y ese grupo de agricultores, pues, junto con los otros, sido perjudicados con esta cosecha. Esa cosecha fue supremamente azarosa y caótica. Caótica. Hubo una serie de movimientos, marchas, paros que generaron alguna atención por parte del gobierno nacional, se firmaron acuerdos, después esos acuerdos no sirvieron para nada, hubo unas nuevas resoluciones, mejor dicho, la gente estuvo muy perjudicada en esta situación. ¿Cómo están las cosas en este momento? O sea, en este momento en que ya se acabó el arroz, ya se entregó todo el arroz, la gente está esperando el pago, ya les pagaron, ya hicieron sumas y restas, ya se dieron cuenta de que hubo ganancia o hubo muchas pérdidas. Pues, don Álvaro, a ver, le cuento, la situación es tan caótica que al día de hoy no hemos recibido un solo peso de ese gran acuerdo tan malo que hizo el gobierno, quien se prestó para que eso sucediera. Después de haber firmado una resolución con nosotros, después de durar 13 días en la carretera apostándole una mejor condición de precios, a hoy, con esa mala negociación que hicieron, no hemos recibido un solo peso. Estamos perdiendo plata. Yo en 25, 30 años que llevo como agricultor y también como trabajador y tractorista que soy del arroz, nunca en mi vida había visto una crisis tan berrionda como la que estamos viviendo al día de hoy. Bueno, pero es que las cosas se tornaron tan críticas que al final los agricultores se entregaron, mejor dicho. Lo que nos interesa es que nos reciban el arroz. El precio casi que se volvió un asunto secundario, porque uno sabe que un arroz en un camión, 5 o 6 días, una semana, ese arroz se va calentando y pierde calidad y llega un momento en que se considera fuera de norma y ya ni lo reciben a ningún precio. Entonces, al final hubo que aceptar esas condiciones, yo diría casi que leoninas, pero la gente al final entregó el arroz. Que cómo te lo van a pagar y cómo te lo han estado pagando, bueno, ese ya es otro cuento. ¿Ya hizo usted esas sumas y esas restas? Claro, ya se hicieron y las cuentas que dan son negativas. ¿Negativas en qué, ingeniero? En que se perdió todo, en que únicamente yo, hablo por yo, César Haya, agricultor de más de 25 años en el Meta, quede únicamente con el solo tractor que no sé si me lo van a quitar o me lo van a dejar para seguir trabajando. Es decir, de ser agricultor arrocero, paso nuevamente a ser tractorista para conseguirme la comida, la mía y las de mis hijos. Usted entregó el arroz, lo que llamamos para cartera, le entregó el arroz a un molino para pagarle lo que le han entregado en términos de plata y en términos de entrega de insumos, ¿sí? Sí, claro, se entregó, pero aún se llega el momento en que no se sabe si me alcanzó para pagar o no, porque además de ese mal acuerdo, porque vuelvo y se lo repito, un mal acuerdo donde no hubo ninguna reglamentación en calidad, no se sabe unas condiciones de grano partido, de impurezas, que nos están descontando más de 8 toneladas en mula y más de 5 o 4 toneladas en un camión sencillo, en un doble troque. Entonces, por eso digo, malas condiciones y mala negociación que hizo de parte del gobierno. Sí, difícil situación. Yo creo que parte de esta crisis en esta ocasión se debe eh, empezar a corregir de una manera más responsable. Por ejemplo, ¿por qué no te empiezan las negociaciones para la cosecha, en este caso la del 2026? ¿Por qué no se empieza desde octubre, noviembre de este 25, de tal manera que cuando salgan esos arroces en junio, julio, agosto, pues ya haya unas condiciones pactadas en términos de recibo, de precio, y para que la gente sepa a qué atenerse? Porque muchas veces uno con ese precio que posiblemente le van a pagar, pues decide si va a sembrar o no va a sembrar o siembra menos. Ingeniero, no sé si usted está enterado, ¿sabe desde cuándo empezamos las negociaciones
para el recibo de la cosecha y para cuadrar un precio en este 2025. Las empezamos desde el primer paro que se hizo en marzo, febrero, entre febrero y marzo de este año, a las cuales se fueron en mesas de negociación en Bogotá, reunión tras reunión cada 15 días, de las cuales solo quedaron sentadas allá en la mesa porque no se llegó a ninguna realidad, a ningún acuerdo ni ningún precio le pusieron, porque el gobierno es cómplice con la industria de fijar el precio que se les da la gana y cuando ellos quieren y a como quieran. Sí, infortunadamente estamos en un gobierno o en un estado de libre comercio y pues sí, la molinería argumenta, tienen también sus razones y sus verdades y han puesto el precio que ellos consideran es rentable para su actividad. Mire que me he puesto a investigar y me he dado cuenta donde nuestros vecinos agricultores del Ecuador están peleando por un subsidio que el gobierno les otorga tanto en combustible como un incentivo que les da a la maquinaria y a la producción de arroz. Estaban muy descontentos porque se lo habían quitado. Y eso que nos demuestra que allá en esos países sí hay apoyo al agricultor. Aquí, ¿cuál es el apoyo? Incrementarle cada día más el precio a la CPM, incrementarle cada día más el precio a los intereses, que si un agricultor va a sembrar 80 hectáreas, el problema tan berraco que se mete con la DIAN y con esos temas de la UGPP son para hundirlo, no para ayudarlo, sino para hundirlo. Entonces, es una situación que viene de mal en peor. Y yo sí digo una cosa, yo en este momento, César Haya, a los jóvenes de que me siguen, que vienen detrás mío, yo les digo que la agricultura, con tristeza tengo que decírselo, que la agricultura hoy en día en Colombia no es rentable para los agricultores, no es rentable. El amigo, ahora sí colega y dirigente Patricio Vargas Zárate. Patricio Vargas Zárate ha sido agricultor, ¿qué? ¿40 años? 50 años. 50 años. 50 años. Pero usted le pasa lo mismo que a mí, no cana. No, pues es que No cana. Diga los, como digo yo. no, los indios no caen. Exacto, los indios no canamos. Y si cana, te muere. Sí. Qué bueno, Patricio. Patricio es miembro de la Junta Directiva de Fedearroz, ha sido presidente de la misma y es un agricultor, yo diría que exitoso. Pues la prueba es que lleva tantos años sembrando arroz. Obviamente han habido malas cosechas, pero bueno, el agricultor que está de asiento en esta actividad sabe que esto tiene altibajos. Esto ya sabe, es más, ya la gente ha aprendido cuándo es que debe aumentar área y cuándo es que debe mermar. Esta cosecha de 2025, pues, acabó muy mal en términos generales yo diría que para todos los arroceros. Acabó mal. Unas condiciones del mismo recibo del arroz, de lo que llamamos la comercialización y posteriormente el pago de la misma, ¿cierto? Es más, algunos dicen que todavía no les han pagado y la cosecha culminó hace, yo diría Prácticamente un mes. que terminó a mediados de septiembre, podemos Sí, decir sí. que terminó la cosecha, ya no hay arroz. ¿Qué pasó? Que mucha gente terminó muy descontenta porque inicialmente hubo unos pactos entre el gobierno nacional y un sector de los agricultores dirigidos, organizados por las dignidades agropecuarias, concretamente por la dignidad arrocera, pero al final hubo unos pactos iniciales a través de unas resoluciones que se hizo con el gobierno y con este sector de los arroceros. Al final eso no se dio, hubo nuevas resoluciones, etcétera, etcétera, y todo esto culminó en un desbarajuste total. Y repito, hasta el momento la situación no es clara. ¿Qué opinión le merece esto, Patricio? Bueno, yo empezaría por decir que es la primera crisis en muchos años. Es decir, nunca antes habíamos visto en mis 50 años de estar trabajando en el cultivo del arroz, como agricultor, como investigador en el cultivo y como habitante de este país, hermano. Resulta que finalmente se unieron muchas cosas. Dentro de ellas, bueno, el área quizás afectó un poco. El precio internacional se fue para abajo. Exactamente. Pero date cuenta que el precio internacional se desplomó últimamente, pero es que la proyección se hizo desde el año pasado, cuánto íbamos a sembrar. Entonces la gente de todas maneras no hizo caso omiso de la proyección y al final resultaron sembrando gente que en realidad no debían estar con esas cantidades, con esas áreas tan grandes.
Yo creo que esos fueron dos factores importantes. El tercer factor, yo diría que es, desafortunadamente tengo que decirlo honestamente, la industria nunca tuvo voluntad política para manejar la cosecha. Ellos lo hubieran podido haber hecho exitosamente y no afectar al productor. ¿Por qué? Porque ellos con el manejo del arroz blanco pueden en un momento dado, diría yo, amortiguar eso. Pero como la ambición rompe el saco, Y se le riegan los tabacos. exactamente, entonces ellos quisieron aprovecharse de la coyuntura. En la cosecha pasada, quizás, diría yo, ellos quizás tuvieron un poco de inconvenientes y eventualmente los márgenes de ganancia no fueron los que ellos están acostumbrados a tener. Entonces tenían que recuperar esa plata, mucha plata que ellos quizás, diría yo, no perdieron, dejaron de ganar, pero los estándares para ellos son superiores. Entonces, Qué, eso concluyó o mejor convergió para que esta situación se generara así. qué bueno que su merced lo dijo. Desde medianos del 2024 a la gente se le venía diciendo, tengo que decirlo yo también, ojo, siembren con mesura, ojo, siembren con mesura, no se desborden en la siembra. Y bueno, en el meta parece que estamos fluctuando alrededor de las 65.000 hectáreas, ahí plantamos en mínima, pero otros departamentos con nombre propio Casanares sigue sembrando más y en esta ocasión volvieron a sembrar más hectáreas. Esto también formó parte de esa crisis. Sí, y quizás yo diría que el Meta también es culpable o irresponsable en eso, porque es que hay muchos agricultores que dejaron de sembrar aquí, o mejor, sembraron lo poquito que están haciendo y se fueron para Casanare también. Entonces, diría que sembraron más área y entonces eso tampoco es justo. Y el agricultor, el pequeño, mediano agricultor, que es el que en un momento dado debiera subsistir, porque son los que en realidad tienen con seriedad la responsabilidad de mantener la oferta alimentaria del país. Y entonces hay gente que se desborda y ya eso no es trabajar para el país, sino generar riqueza a montones. Y es donde ahí hace falta un control. Patricio, se nos ha olvidado en este tema que hemos hablado con varios agricultores y con representantes de otros gremios, el problema del contrabando. Y ahí sí hay que endilgarle toda clase de responsabilidad y de culpas al gobierno nacional. Y que eso no lo controla nadie. Los que hemos sabido de esto por Ecuador y de Perú vienen arroces y no lo controla nadie, porque lo ideal es que esos arroces entraran vía marítima, que es donde se puede hacer un control, pero la gran mayoría entra vía terrestre y esas fronteras nuestras con Ecuador, con el mismo Perú, son unas fronteras muy porosas, por ella entra todo el arroz y todo el contrabando que quiera. ¿Qué hace el gobierno nacional frente a eso? Que algunos dicen, los que saben de arroz, que esta vez ese contrabando agudizó más la crisis. Definitivamente, y se habla de que alrededor de 50.000 toneladas entraron en esta época de cosecha aquí en Colombia, y eso agravó completamente la situación. Sobre todo en época de cosecha, que es lo más grave, que entren después, pues valga y venga. Entonces hay un grupo de personajes acá, desafortunadamente, en el gremio y en la industria que pues están haciéndole el juego porque ellos ven oportunidades de negocios ahí. Ellos tendrán en un momento dado derecho a aspirar a ganar más plata por cualquier circunstancia, pero hombre, eso es hacerle un daño al país como tal. Les dije, la parte de la frontera agrícola nuestra es suficiente para producir todas, diría yo, las necesidades que tenemos para la canasta familiar, pero hay gente que se desborda. Entonces, ahí estamos pecando en algo y yo no sé si es una falta de voluntad política, pero ese control del contrabando tiene que hacerse o ejercerse de cualquier manera. Patricio, algunos amigos agricultores pues, critican mucho el hecho de que después de que agricultores organizados a través de Dignidad Agropecuaria habían obtenido un respaldo del gobierno nacional a través de unas resoluciones que pactaban un precio mínimo para el arroz. Pero después hubo otro acuerdo ya directamente con Fedarroz que permitió descentralar un tanto esto, por lo menos para que la gente le recibieran su arroz, pero con otras condiciones de pago. Y pues eso ha habido como un enfrentamiento entre los diferentes grupos de productores.
¿qué pasó con Fedearroz? ¿Qué le tocó hacer a Fedearroz para que las cosas pues medianamente se solucionaran? Bueno, la palabra solucionar muy entre comillas. Pues yo empezaría diciendo de que desafortunadamente la Federación Nacional de Arroceros, a través de toda su existencia, ha sido siempre la representante legal de los agricultores. Como tal, pues Fearroz tiene que procurar o propender porque al agricultor se le faciliten las cosas y no tenga los problemas que sufrimos este año. El precio no estaba, diría yo, pactado. Ellos no definieron, los señores de la industria no definieron el precio oportunamente. Entonces la gente empezó a dar botes, pero ellos sí sabían que ellos tenían que bajar el precio. Y el precio lo bajaron inicialmente, o la proyección que ellos hicieron lo bajaban a 140, 150 mil pesos. Con eso iba a haber una hecatombe, porque eso no alcanzaba para nada. Si bien es cierto, eso está en un momento dado regido por unos costos de producción, pues el agricultor no podía entrar a perder todo, que fue lo que casi sucede. Si no hubiera sido por ese acuerdo que en un momento dado, en mi concepto, abrió las puertas para que los molinos por lo menos recibieran, por lo menos recibieran. El precio se volvió un asunto secundario. Exactamente. Entonces, pero ellos querían seguir jugando con el precio. Ya, los señores de la industria tenemos que ser claros en eso y entonces hay que ponerle un freno, pero la federación diría yo, se abrogó el derecho de entrar a negociar y tratar de insistir y insistir con el apoyo del ministerio. El ministerio se dio cuenta que la resolución 241, creo que es, hombre, era muy, diría yo, beneficiosa para los agricultores, pero a la industria los afectaba. Entonces, por ello se cerraron diciendo, no, que pase lo que pase, pero nosotros no vamos a hacer el juego. Entonces empezaron a grabar las cosas. Entonces, ¿qué tocó? Pues Federación con mucho esfuerzo logró, diría yo, un acuerdo, o por lo menos sentar a la mesa a la industria, porque ellos ni siquiera estaban participando en las reuniones. Yo estaba de presidente de la Junta en ese momento y nos tocó ingentes esfuerzos, reuniones y reuniones para tratar de abordar la cosa. Entonces, desde ese punto de vista, no fue porque nosotros quisiéramos faltarle a nadie ni afectarle a nadie, no, era que queríamos tratar de salvar a aquellos que estaban en ese momento iniciando su cosecha, que no tenían dónde entregar. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Hombre, teníamos que darle la mano. Y la mano fue eso, llegar a un acuerdo que, si bien es cierto, a muchos no nos gustó, a mí personalmente no me gustó, y en la oficina, en la federación como miembro de junta, yo estoy luchando porque esa resolución 241 se mantenga, porque eso fue un logro importante, sí, eso tenemos que reconocerlo, fue un logro importante que logró el gremio arrocero, que el gobierno se manifestara a través de una resolución tratando de que eso se instituyera y que hubiera un control. Desafortunadamente, eso fue temporal y está hasta octubre, pero estamos peleando porque eso tenga que tenerse en cuenta, es un punto de referencia. Así que yo diría que tocó darnos la pela, porque muchos agricultores perdimos plata, otros dejaron de ganar, pero lo grave ahí es que la cosecha se está perdiendo y vale la pena mencionar, hay gente que le tocó botar el arroz porque ya no, gente que no cosechó el arroz porque desafortunadamente se pasó el tiempo y cuando usted cosecha eso le sale más caro, diría el caldo que los huevos, como se dice, y ahí es donde, diría yo, donde nosotros estamos criticando profundamente la situación de quienes, de la cadena como tal, y en la cadena los señores de la industria tienen mucho que ver porque no se adolecieron de quien les vende la materia prima, que somos los Yo en su productores. momento dije que esta resolución 241 era casi que un hito en la historia arrocera. Lograr que el gobierno dictaminara que entraba el precio del arroz dentro de una vigilancia, se dice así. Sí. Pero la molinería no aceptó estos términos porque, pues hay que decirlo, lo que logró las dignidades agropecuarias nunca tuvo el respaldo ni el aval de la molinería. Entonces, posteriormente, pues ellos no acataron esa resolución, que tengo entendido todavía está vigente, porque No, no claro. la abolieron. Hasta el 15 de octubre. No, eso no se ha abolido. Y la pelea que nosotros tenemos es que eso tiene que mantenerse.
Pero desafortunadamente diría la amenaza de la industria es que lo van a bajar de ahí y quieren llegar en un momento a 140, 150.000 pesos. Van a acabar Hacia con el arroz de ese paso, exactamente, entonces. eso es claro, así es que es. Eso, el futuro es ese. Ahora, si nosotros no controlamos el contrabando, si no controlamos un poco las áreas, seguramente pues, van a estar o se van a quedar aquellos que en un momento dado estén haciendo un trabajo que usted no lo quiero mencionar aquí, que es utilizar recursos fáciles y ser ellos los dueños de la cosa. Pero ahí es donde la política del Estado tiene que ser muy clara, muy, especialmente con un producto que es Básico. básico en la canasta familiar. Entonces, yo diría que en este momento no tenemos claridad. Yo creo que el papel de Fedarroz ha sido ese, luchar porque las cosas sean lo mejor para el agricultor y para el compromiso alimentario del país. Pero eso no lo ve el país así, no lo ve el gobierno actualmente, no lo ve. Yo diría que hay que reconocer que tuvimos en la ministra, al fin y al cabo, al final del túnel, un apoyo. Porque el haber sacado esa resolución. La más reciente, porque han habido cambios y cambios de Bueno, ministros. no, sí, la última es. Y reconocieron al final que fallaron en no poner en marcha el incentivo al almacenamiento del arroz, que ha sido un instrumento de política muy valioso que ha funcionado desde el siglo anterior, valga decirlo. Eso hay que reconocerlo también. Y era una estrategia mucho más barata ¡Claro! para el Estado, Claro, porque simplemente es pagar y no eran sino 350.000 toneladas que se iban a sacar del mercado. Pero eso lo hizo la ministra anterior, la señora. Es que esos cambios de ministros y de funcionarios en el Ministerio de Agricultura con tanta frecuencia implican desorden, desconocimiento. Entonces, cada que llega un nuevo equipo de ministros con su equipo, toca volverles a enseñar sobre arroz. Y en ese lapso, 6 meses, un año, pues sucede lo que sucede. Sí, para nosotros fue una sorpresa tener que empezar a enseñarle a la gente. No tenían claridad. No, es que no saben de eso. ¿De qué era? Yo diría que, por ejemplo, la viceministra que estuvo en las conversaciones aquí en el Tolima, ya no dio pie con bola porque no sabía de qué se estaba hablando y no sabía del cultivo y de la comercialización, mucho menos. Por eso, al final, quien para mí en un momento dado se benefició fue la industria. Así ellos lo digan en este momento que no, porque ellos compraron arroz Ellos barato. tienen su negocio. Tienen su negocio y ellos saben cómo diría yo, cómo se maneja en un momento dado los tiempos en el arroz y ellos no van a perder plata. ¿Listo? Dejaron de recibir quizás, pero bueno, la verdad es esa. Lo que preocupa en este momento hacia el futuro es que en realidad está muy oscura la situación. El panorama no se ve claro porque no hay exactamente lo que estamos discutiendo, no hay compromiso por parte de la industria. ¿Qué tal si nos acordamos usted y yo, ok, vamos a producir tanto? De la industria y del gobierno también. No, desde luego que el gobierno, porque es el que tiene que ejercer. O del Estado, más bien. El Estado, sí. Para que las cosas... ¿Qué tal si nos ponemos de acuerdo de que yo voy a producir tantas hectáreas y usted me lo va a pagar a este Sí, precio? claro, Yo lo analizo y si me conviene, sigo adelante o reduzco y todo eso, pero por lo menos ya sé que me dan, no, pero ellos lo ponen a uno a sufrir. Y quien hace la inversión es el agricultor, 100%. Quien lleva el bulto, compañero. Y entonces, ese acuerdo que se hizo inicialmente fue con base en costos de producción. Ahí no estaba estimado ninguna ganancia. Así que era injusto que no se reconociera. Ahora, yo quiero ser, diría yo, muy, muy crítico también con la parte de las dignidades, porque en un momento dado se llenaron de celos y todo ese tipo de cosas y empezaron a criticar a Fedarroz y Fedarroz no tiene nada que ver ahí. Fedarroz simplemente estuvo conduciendo las cosas para el bienestar de los agricultores. Sí, a ellos los invito a que diría yo, reflexionen al respecto, porque es que la cosa no es en un momento dado de grupos, ni no, somos un país, diría yo, arrocero, un sector arrocero que quiere salir adelante. Y si todos vamos con arrastrando la misma maleta, hombre, vamos a ser exitosos. Pero así como estamos, vamos a tener un problema. Gracias, Patricio. Bueno, hermano. Muy amable. No, señor. Por lo menos nos desahogamos. No, sí, yo podría tener otro rato más.
Puedo decir con toda propiedad que me trato con el amigo Eudoro Álvarez Coecha desde el siglo anterior. Es un líder reconocido en la región, ha estado en todas las bregas que tienen que ver con la defensa de la producción nacional y con todo lo que tiene que ver con la seguridad y nuestra soberanía alimentaria. Y en esa defensa de los cultivos, pues hay algunos en los que se ha hecho más énfasis, obvio, en cultivos que se pueden decir son más utilizados en la región, maíz, soya, y muy especialmente el arroz, que como lo acostumbramos a decir casi que como frase de cajón, es nuestro cultivo bandera. Sin embargo, esta cosecha de arroz del 2025 estuvo cifrada por una serie de inconvenientes de todo tipo. Bueno, yo creo que el menos fue el técnico y el agronómico porque llovió lo suficiente y las producciones estuvieron más o menos buenas. Eso como que en parte, muy entre comillas, palió esta crisis tan severa por la que pasó esta cosecha del 2025. Repito, con mi amigo Eudoro Álvarez Coecha, cuando nos sentamos a hablar, toca hablar de historia patria, porque además conversa como un perdido cuando aparece. Hagamos una breve reseña histórica de qué sucedió en este lapso de marzo hasta nuestros días frente a esta cosecha arrocera del 2025. Bueno, de manera breve, el 1 de enero del año 2025, la monilería unilateralmente y sin ningún aviso rebajó el precio, voy a hablar precios Villavicencio, de 196.000 pesos la carga a 173.000 pesos. Bajonazo abrupto. Abrupto, sin avisar, sin consultar, sin advertir, es decir, a traición. Eso generó, obviamente, la respuesta de Dignidad Rosera. Hicimos las cartas, pedimos las audiencias, luego subimos a un plantón y terminamos en un paro en el mes de marzo. En el mes de marzo negociamos básicamente la cosecha de Mitaca, porque usted sabe que aquí en el llano la cosecha grande es la cosecha de segundo semestre, la que se recolecta en segundo semestre. Estábamos desarrollando esos acuerdos, una plata que el gobierno quedó de dar, otra plata que quedó de suministrar en materia de insumos y otra plata que quedó de dar para el fondo de las deudas, el FONSA. Estábamos en esas, en las comisiones, asistiendo nosotros en Bogotá juiciosos, aportando a la solución. Cuando el 28 de junio, nuevamente de manera artera, es decir, a traición, la molinería hizo el segundo bajón. Y en esa ocasión dijo, no les pago sino a 161.000. Y él, esperen, porque en agosto es posible que no les pague a más de 150. Tras de cotudo, Tras de cotudo con paperas o tras de corneado paliado. Entonces nosotros nuevamente iniciamos un diálogo. El paro le dijimos para el 7. El ministerio nos llamó a conversar en la casa de Nariño. Nosotros dijimos, presidente, bueno, alguien de muy alto nivel nos va a recibir. No, lo único que nos mostraron fue la espada de Bolívar y los mismos funcionarios del Ministerio de Agricultura, sin la ministra, y sin nos conocimiento muchas atendieron, veces. y a veces con conocimiento muy deficiente. Entonces nosotros dijimos, no, no hay más remedio que irnos a paro, y el 14 nos fuimos a paro. Hasta el 6º día de paro, es decir, hasta el 21 de julio, nos llamaron a negociar. Es decir, nos pusieron a prueba si éramos capaces de resistir, porque paralizamos el país en 11 sitios. No como lo hace Sarmiento Angulo, no atendiendo los derrumbes. Nosotros no produjimos ningún caos para la economía, porque con la policía, reconocimiento justo, logramos coordinar, establecer corredores humanitarios, corredores alimenticios y corredores para animales en proceso de transporte. 11 días. Hasta el 7º día prácticamente nos llamaron a negociar. Duramos negociando 4 días con acompañamiento de parlamentarios, de gobernadores, de todo el mundo. Firmamos un acuerdo sobre 2 bases. Primero, vamos a acordar un precio únicamente rescatando costos de producción. Únicamente. Y fijamos para las diferentes regiones, de acuerdo a la tradición de los acuerdos que se habían tenido en torno al incentivo al almacenamiento,
fijamos los precios del 1 de agosto en adelante. ¿Sabe qué hizo la molinería? No compró un grano de arroz. Y usted sabe que esa es una presión terriblemente difícil. ¿Por qué? Porque el arroz es más perecible que el tomate. Muchísimo más perecible que el Después de cortado, hay Después que de meterlo a cortado, hay que beneficio, meterlo a secarlo y beneficio. limpiarlo, como mínimo. Exactamente. Y el otro campo, ellos son en buena parte la gran molinería, los financiadores de la cosecha. Entonces, sin plata y sin recibo, pues cogieron a Fedarroz y lo arrodillaron. Pero le tocó firmar eso. Ahora, que vengan a defender ese esperpento ya me parece el colmo del cinismo. Porque si a mí un tipo me coge en el campo y me extorsiona, yo salgo a denunciarlo o busco joderlo también. Salieron a dar las gracias por el gran esfuerzo de la molinería para estabilizar el precio del arroz. Eso es el colmo. A mí me parece una actitud indigna por parte de un gremio que dice representarnos. Yo no le critico que se haya arrodillado, es que le tocaba. Pero lo que sí critico es que no se haya establecido en esta resolución, que voy a hacer un análisis ahorita si me dejan, ¿sí? Yo no trabajo sin los de documentos, no haya habido ni un solo mecanismo de control como los que establecimos nosotros en el paro de marzo. Es que eso no se le puede dejar a la SIC. Nosotros desde el 12 de agosto presentamos una queja por los incumplimientos de la molinería y hoy, 3 de octubre, no hemos recibido respuesta de la Superintendencia de Industria y Comercio. Eso es un paquidermo, hay que decirlo. De pronto tienen mucho trabajo, no tienen personal suficiente o están improvisando con gente que no sabe de la materia. Y obviamente los pocos que tienen que dedicarlos a otra cosa. ¿Sabe qué fue este acuerdo? Un acuerdo en donde se pusieron de acuerdo Fedarroz y Intuarroz del gobierno para violar la ley. Entonces yo digo, en una crisis de esas, lo mínimo que vamos a hacer nosotros es seguir la pelea para defender el cultivo del arroz. ¿Con base en qué? ¿En que la 241 sigue vigente o qué se va a hacer? Mire, la 241, excúseme la expresión, sirvió con la resolución molinera vigente para lo que sirven los pezones de nosotros los hombres. ¿Por qué si era una resolución del gobierno y tenía cierto sentido de obligatoriedad? Si usted no se quiere acoger al precio molinero que establecieron ellos, le ponen el arroz a la orden. ¿Y usted qué hace con el arroz a la orden? Es que ellos tienen dos armas letales. La infraestructura, que en un 99,5% es de ellos, ¿sí? Y segundo, la plata, que en otro porcentaje parecido es de ellos. Entonces, a usted lo cogen sin infraestructura y sin plata, usted tiene que ceder. ¿Qué va a pasar de aquí para allá, Eudoro? Porque la gente, no sé, me da la impresión de que no han reaccionado. ¿Será que no han hecho las sumas? ¿Será que no han hecho las rentas? ¿Qué pasa? Porque yo sí creí que la gente iba a protestar una vez empezaran a pagarles el arroz, sí, con base en estos recibos. Sí, comenzando porque no han pagado el arroz. Vea, yo entregué un arroz el 4 de agosto a nombre de otra persona. Luego no podían hacerme una persecución directa y no me han pagado. 4 de agosto. No digo ni el molino ni el sitio porque inmediatamente investigan y no me lo pagan. Ahora el que no habla es usted. Sí, no es que me impresiona, no sabía eso de que a la gente o la gran mayoría no les han pagado, simplemente se han encargado de rescatar lo que generalmente se denomina como cartera, es decir, lo que el molino prestó, entregó en metálico, en plata en efectiva y lo que entregó en insumos. Fundamentalmente eso. Y el resto, pues la gente, digamos, de pronto paga con 100 toneladas. Entonces, ¿qué ha hecho? Entonces, hacen lo que hizo el señor del Ariari, botar el arroz, ¿sí? Usted vio cómo lo paleaban ahí para que la gente lo llevara. O ir y venderle a los comercializadores piratas a menos de 140,000 por la carga. Sí, porque un arroz después de que ha estado almacenado en un camión 4, 5, 6 días, se deteriora y ese grano ya no tiene la misma calidad que si se entregara en forma oportuna. Eso es y no es, Álvaro. Yo he hecho análisis y de ese arroz que hubo que regalar tengo un análisis y lo voy a publicar tan pronto me lo entreguen. Y estoy absolutamente seguro de que no es de las condiciones de calidad para rechazar un arroz. Tiene algún valor. Sí, pues generalmente cuando esos arroces se calentaban o se recalentaban en los camiones,
pues ese arroz adquiere una tonalidad parduzca. Y entonces se decía, no sé si efectivamente, que en Nariño les gustaba mucho ese arroz o que era arroz para lechona. Sí, es que en el mercado del arroz hay muchos compradores. Ese arroz, por ejemplo, para lechona es maravilloso. Pero es que si usted recibe 100.000 toneladas, o como el caso de unos grandes, 1.000.000 de toneladas, y le entran 200 o 1.000 toneladas de arroz dañado, la norma dice que el arroz crema resiste hasta un 6%. De manera pues que utilizan toda la norma únicamente para bajar el precio. Bueno, Eudoro, yo he venido hablando también con la molinería y la molinería dijo algo en alguna ocasión, o me lo dijo un molinero. ¿No será que los agricultores cuando presentan sus cifras de costos de producción elevan esas? Porque algunos dicen que se trabajó sobre la base de 8 millones de pesos los costos de producción, pero que eso estaba más cerquita a los 6 millones. Y eso es uno de los argumentos de la molinería Bueno, para decir que le que voy no a dar un estaban dato ganando lo adicional. suficiente. ¿Sabe sobre base de qué cifras trabajamos? De la UPRA. Oficiales, mejor dicho. Oficiales. Y para completar, hicimos el promedio de UPRA Fedearroz, ¿sí? Sobre esa base, entonces que nos digan ellos cuáles son los costos que ellos tienen. Porque es que esto es un problema de cifras, no es un problema de andar diciendo cosas y no comprobarlas. Si yo cojo los costos variables y no le meto los costos fijos, pues estoy alterando los costos. Si no considero la administración, y si no considero las cuotas que hay que pagar de fomento y de comercialización, porque hay que pagar eso. Y la ¿sí? UGPPP. La UGPP, que es otro lío que, bueno, ahí lo logramos en el paro a que nos lo aplacen 3 meses más, ¿sí? Mientras definen finalmente qué hacer. No, el paro tuvo algunas consecuencias positivas, ¿sí? No todo fue perdido, como dicen algunos maldicientes. De nosotros, quienes afirmamos, nosotros es dignidad agropecuaria y arrocera. Sin movilización, ningún gobierno, ni de derecha ni de la más izquierda, le para bolas a usted. Esa es la experiencia. Ahora, si no sirve mi experiencia de 47 años, entonces que consigan a alguien con una experiencia mayor. Sí, las conclusiones es que el panorama pinta muy sombrío para las próximas cosechas. ¿Qué se piensa hacer para el 2026? Bueno, hay 3 cosas que nosotros vamos a seguir insistiendo. Primero, estamos denunciando esta resolución. La 241, No, la 522. que es la que dice que La que nos bajó el precio por tercera ocasión. Es que el acuerdo fue sobre la base de bajar el precio. la después de la Yo 241. digo la resolución molinera. Sí. Ni siquiera culpa a Fedarroz. Fedarroz le tocó firmar esa vaina, pero lo que yo no admito es que vengan ahora a decir, cometieron el error de firmar, aceptaron que es una cosa mala y dicen que le dejemos eso a las autoridades correspondientes. Nos toca a nosotros ser parte activa. ¿O para qué decimos representar un gremio? El doctor Rubén Alirio Garavito Neira es molinero. Tiene se hizo una empresa molinera, ¿cierto? Así es. Una empresa molinera llamada Agrocon, que está ubicada en Villavicencio. Eh, el trasegar de Rubén Alirio con el arroz viene de años atrás, podemos decirlo, desde el siglo anterior. Primero fungió como corredor de bolsa. Y hay como corredor de bolsa, su merced fue ducho en esos aspectos financieros, se dice en ese caso, bursátiles, de almacenamiento, sí, de logística. Sí, como corredor de bolsa adquirí una experiencia muy importante en la negociación de arroz paddy y de arroz blanco. Principalmente hacían negocios para la molinería de los llanos en esa época. Y tuvimos la oportunidad de impulsar negocios muy importantes como fue el de los repos, que son negocios financieros a través en esa época de la Bolsa Nacional Agropecuaria, hoy Bolsa Mercantil de Colombia. Esos repos le sirvieron muchísimo a la molinería y a otros subsectores del agropecuario. Entonces fue un trabajo muy importante en ese sentido. También impulsamos el incentivo al almacenamiento, que en esa época fue muy importante para reemplazar el IDEMA. Mientras funcionó como incentivo al almacenamiento, ese mecanismo hizo una labor muy importante para regular el precio del arroz. Qué bueno que mencionó lo de los repos, porque hay veces se nos olvida de eso.
Los repos antes de un trabajo gremial que se hizo servían solamente para operaciones interbancarias. Posteriormente, gracias a eso, fue un instrumento valioso para que los agricultores accedieran a recursos, ¿sí? Sí, esa es la verdad. Agricultores y molineros y agroindustria en general. Digamos, un repo consiste en la venta de un producto con el pacto de recompra. Entonces, por ejemplo, un agricultor almacena arroz y sobre ese almacén, ese arroz almacenado, un almacén general de depósito le Da entrega, plata. le expide un certificado de depósito y ese certificado se vende en la bolsa con pacto de recompra. Entonces, de esa forma, el agricultor obtiene liquidez o el agroindustrial. Sí, qué bueno. Sí, se nos había olvidado esa parte en la historia del arroz, porque lo del incentivo al almacenamiento, de eso hemos hablado en diferentes oportunidades. Bien, con este calidad de amigos casi que toca hablar de historia patria. Pero ahora hablemos de lo actual. No es ningún secreto que esa cosecha 2025 fue una cosecha caótica, desordenada y al final mucho descontento, descontento de todo el mundo, de los mismos productores obviamente. La molinería tampoco acabó muy contenta que digamos, No. porque han tenido otros inconvenientes. Por ejemplo, yo hace aproximadamente un mes largo vine a estas instalaciones y era impresionante, camiones por todas partes, regueros de arroz, mejor dicho, esto era la debacle hace un mes largo. Hoy parece que ya las cosas se calmaron porque ya no veo camiones, ya el residuo de arroz o la entrega de arroz cesó. Sí, la verdad es que ya en este momento ya el grueso de la cosecha pasó y realmente a los molinos llegó más arroz del que podían recibir. Y digamos, algunas voces hablaban de que no queríamos recibir y que el arroz estaba pudriendo sobre los camiones al lado de los molinos. Eso no era cierto. Nosotros estábamos haciendo el máximo esfuerzo para ayudar a los agricultores y recibir la máxima cantidad de arroz posible. Lo que pasa es que la cantidad de arroz desbordó la capacidad de la molinería. Y eso fue lo que sucedió. Pero mala intención de los molinos no hubo en el sentido de que no queríamos recibir. Al contrario, hicimos esfuerzos ingentes para recibir la mayor cantidad de arroz posible. Y desafortunadamente esto se da porque veníamos en un sistema de distorsión de precios terrible, que apoyados inclusive en el incentivo al almacenamiento, que en una época fue muy bueno, pero posteriormente se convirtió en un distorsionador de precios. Hubo una gran distorsión en el año 2020, donde se pagó el arroz Paddy a 212.000 la carga. Hace 4 años, hace 5 Ganaron años. mucha plata los agricultores. Esa es la Y eso está verdad. bien. Está bien que ganen, pero entonces resulta que como en los llanos no hay barreras de entrada para sembrar más arroz, quedaron felices con esa utilidad y el año siguiente sembraron más y le fue bien, y el año siguiente más y le fue bien, y en el año 2024 sembraron aún más y le fue bien, y este año se reventó la pica, porque definitivamente no había dónde recibir toda esa cantidad de arroz. Se hizo el mayor esfuerzo posible, pero no se pudo y se dañaron muchos arroces. Muchos arroces no se cosecharon y eso se había previsto y se le había dicho a los agricultores, cantidad de veces se le dijo a los agricultores, mire, siembre menos, moderen las siembras porque va a haber problema, porque sabíamos que íbamos a llegar además con inventario del año anterior y íbamos a llegar con inventario de esta cosecha. Y la verdad es que no le paraban bolas a las advertencias y eso pasó lo que pasó. Sí, desde el comienzo de año se dijo que había un stock de arroz que superaba las necesidades nacionales Sí, y que íbamos a llegar a la cosecha con arroz almacenado. Eso se sí, predijo y se claro. dijo con la suficiente anterioridad. Así fue. Y, Eh, y esa fue una gran campaña que hicimos los molinos de decirle a la gente, advertirle que iba a haber mucho arroz, que si sembraban la misma cantidad iba a haber un problema muy grave porque algunos molinos llegarían con una cantidad importante de arroz a cosecha. Pero la verdad es que no pusieron cuidado, precisamente porque esta es una zona donde hay muchísima tierra disponible para sembrar arroz, entonces la verdad es que no, casi que no hay límites. No es como otras zonas donde, por ejemplo, son 40.000 hectáreas y por más que quieran aumentar el no hay área, cómo. no puede porque no hay cómo. Sí. Simplemente están limitados por el sistema de riego y no pueden sembrar más. Acá se pueden sembrar millones de hectáreas. Entonces, eso se convierte en problema. Bueno, devolvámonos a la parte actual. No me gusta la palabra álgida.
creo que hubo una situación muy candente en esta cosecha. Los agricultores pactan con el Ministerio de Agricultura, o sea, hay que decirlo, los agricultores asociados en las dignidades agropecuarias pactan con el gobierno un precio, pactan sin la molinería un precio a través de una resolución, la 241, y los molineros no hacen nada de esa resolución, me dicen, no nos conviene esas condiciones de recibo y de comercialización del arroz. Y ahí se genera un disturbio que después trata de remediarte de arroz ateniéndose a otra resolución o a otras determinaciones que se hacen con el mismo Ministerio de Agricultura. Sí. Es que el precio de una cosecha no se debe pactar. Simplemente es la oferta y la demanda la que coloca el precio. Dese cuenta de que cuando se ha pactado un precio muy alto, es para bien de ese año de los agricultores, pero para un mal muy grande en los años siguientes. Por pactar precios, hay que dejar que las leyes de la oferta y la demanda funcionen. Es que son leyes, hay que entender que son leyes. ¿Sí? Como la de la gravedad. Esa como la de la gravedad. Si usted se tira a un quinto piso, pues se mata simplemente. Eso es lo que sucede, porque es una ley. Y lo mismo sucede a quienes distorsionan el precio, pues simplemente se matan económicamente. Los precios hay que dejarlos que fluyan libremente. Se obedecen a las leyes de la oferta y la demanda. Pero la molinería, ¿por qué no aceptó eso que se pactó, entre comillas, entre un grupo de agricultores en la 241? Consideraron que no le daban las cifras, que el precio que se estipulaba en esa resolución estaba por encima de sus intereses o en contra más bien de sus Claro, intereses. claro, porque se sabía que venía una cantidad enorme de arroz y que no iba a caber en los molinos. Entonces, ¿por qué un precio artificial? Y es que además nunca se deben pactar precios, mucho menos entre quien no siembra y quien no compra, ¿sí? Los que siembran son los agricultores arroceros y los que compran son los molineros. Entonces, hubo un pacto que pues no era entre los actores del negocio. Y además, así sea entre los actores del negocio, esos pactos no son, los precios no se deben convertir, simplemente hay que permitir que las leyes de la oferta y la demanda funcionen. Eso es todo lo que hay que hacer. En estos momentos hay una queja muy sentida y me la manifestaron varios productores que no obstante haber entregado sus arroces hace 15, 20 días, hace un mes, a ellos todavía no les han pagado. ¿Qué me puede decir en tal sentido? Bueno, yo eso no les sé decir porque Agrocon ha hecho su mayor esfuerzo por cancelarle a los agricultores a su debido tiempo. Si a alguien no se le ha pagado, es porque no ha venido a cobrar o porque no ha facturado, porque para pagarle él debe facturar. Pero por Agrocon respondo, pero no sé qué ha pasado con otros molinos. Yo me imagino que sí han pagado, pero no estoy enterado. Porque muchos agricultores dicen que en esa época crítica, es decir, en septiembre, para poner alguna fecha, eh, molineros o gran parte de la molinería solamente estaban recibiendo lo que nosotros denominamos coloquialmente, solo le recibían cartera, es decir, lo que le debía el productor a los molineros que le han entregado plata en efectivo en rama e insumos y que solamente reciben eso. Es decir, que si yo voy a pagar mi deuda con 100 toneladas de arroz, pero entrego 200, me reciben para los 100 que debo. Y las otras 100 toneladas que Posible algunos molinos que venden insumos. En nuestro caso, nosotros no vendemos insumos. Cero venta de insumos. afortunadamente. Afortunadamente no vendemos insumos, entonces le podemos dar la mano prácticamente a todos los agricultores que lleguen acá con arroz. Nosotros no, esa práctica de vender insumos no la tenemos. Esa Son, práctica de vender insumos tiene algo de positivo, pero también algo de negativo. Algunos dicen de manera bueno, muy negativa que parte del problema lo tiene la misma molinería, porque le dan toda esa serie de facilidades que su merced acaba de mencionar. Es que no hay barreras para entrar al negocio del arroz. Yo entro porque encuentro tierras fácilmente, las alquilo, los insumos me los facilitan sin mayores inconvenientes, maquinaria la alquilo y los insumos me los entrega. Es más, muchas veces me dan plata por adelantado. Entonces la molinería también tiene algo de culpa y de responsabilidad en este crecimiento desmesurado de las hectáreas dedicadas al arroz. bueno, la molinería les ayuda entregándole los insumos y de pronto dinero.
pero de pronto lo que en un momento no se mide es que algo tan bueno puede convertirse en malo. Pues si a un agricultor le dan todo y además le compran la cosecha, pues ¿qué más quiere? Sí. ¿Qué más quiere? Pero de pronto entonces se convierte en negativo porque definitivamente en esas condiciones pues siembran muchísimo arroz en este caso. Entonces pues no todo lo bueno lo bueno en exceso también se convierte en malo, porque son demasiadas facilidades. Grosso modo, podemos decir que ya terminó esta cosecha, con todos los inconvenientes. ¿Qué presiente su merced que pueda pasar para la cosecha grande de 2026? Que entre otras cosas, lo venimos diciendo, se debe empezar a organizar en términos de tareas, en términos de planeación, en términos de apoyos estatales, en términos del conocimiento de la misma molinería, qué capacidad tiene para comprar, para almacenar, para beneficiar el arroz. ¿Qué puede creer usted que va a pasar en este 2026? En el 2026, desde luego, algunos agricultores no van a sembrar y algunos otros seguramente van a sembrar menos que este año. Y de pronto posiblemente el precio se va a regular y va a estar el precio mejor que este año, porque va a haber menos oferta de arroz. Y seguramente les va a ir bien y entonces el siguiente año pues posiblemente siembre más y ese ciclo se nos está dando cada 3 o 4 años pues que se revienta la pita y entonces se cae el precio y eso sucede. Entonces hay que ver qué mecanismos adoptamos para que eso no siga sucediendo. Sí, yo creo que tienen que haber, si bien no unas reuniones para ajustar el precio y para determinarlo de manera precisa, tienen que haber unas reuniones entre Estado colombiano, entre la molinería, la pequeña, la grande, los agricultores rasos, Fede Arroz, las dignidades, mucho, hay que conversar con todos. Últimamente están poniendo como ejemplo al mismo Ecuador. Ecuador viene organizando las siembras de arroz y sus mismas cosechas de manera anticipada. Mejor dicho, para esta época ya están cuadrando lo del 2026. Para no hablar de Uruguay, que siempre ha sido el ejemplo de la mejor comercialización del arroz. Se ponen de acuerdo productores, molinería e incluso los mismos exportadores del grano. Tú se sabe que Uruguay no consume Sí. arroz, casi que todo el que produce es para exportar. Yo pienso que hay que establecer un mecanismo de estabilización del precio del arroz, de tal forma que esos picos tan altos no se den y que las depresiones tampoco se den como se han dado últimamente. Entonces, de pronto, cuando el precio esté alto, una parte de los agricultores la deben guardar en un fondo para la época de flacas vacas. Hay que buscar cómo es el mecanismo y estudiar la situación y buscar la manera de montar ese fondo de estabilización de precios. Eso sería muy bueno porque al no darse esos picos tan altos, pues tampoco se estimula para grandes siembras el año siguiente. Fondo de estabilización de De precios que precios se del podía arroz. utilizar Sí, para algunos mecanismos de almacenamiento, qué sé yo, para financiar. sí. Aun cuando dicen algunos que estos fondos de estabilización de precios solamente han funcionado para productos de exportación, con nombre propio, aceite de El palma, café. café, Sí. exacto. Bueno, Y pero de pronto se puede acomodar al arroz, hay que estudiarlo bien, muy hay que bien. Yo creo estudiarlo que bien. hemos logrado otras cosas hasta más difíciles en otra época, yo creo que esto se puede hacer. Hay que estudiar la situación bien, a ver cómo logramos un fondo de estabilización de precios del arroz. Vamos a utilizar una expresión lo más suave posible. ¿Considera usted entonces que la molinería no son los malos del paseo? No, lo malo del paseo no son ni los agricultores ni los molineros. Lo malo del paseo es cómo se aborda el sistema de siembra del arroz. Lo malo del paseo es casi que los excesos que hay en facilidades para la siembra del arroz. Existen millones de hectáreas de arroz en los llanos y la gente gana dinero y se desborda a sembrar muchísimo más. Y al sembrar más de lo que se necesita, pues el precio se cae. Hoy el precio del arroz blanco se cayó en 3.000 pesos por arroba. Eso significa que hoy los molineros están perdiendo 15.000 pesos por carga por cada una de carga que compró. El Y arroz blanco. el arroz blanco se cayó 3.000 pesos en arroba. Y de una carga salen 5 arrobas de arroz blanco. Significa que hoy los molineros están perdiendo 15.000 pesos por cada carga que compraron. El arroz blanco es el que pone el precio del arroz paddy, el que entregan los agricultores. O sea que va a bajar más el arroz paddy, el que entregan los agricultores. No sé si baje más, pero en todo caso, hoy fue un totazo muy grande, una descolgada muy grande
del arroz blanco, que significa que todos esos inventarios nos quedaron devaluados. Hoy 3 de octubre. Hoy, de entre ayer y 2025. hoy se cayó el precio del arroz. Así es. Sí, pero eso sí, de eso sí no se habla. Grave situación. Muy grave, muy grave. Esperemos que las cosas para el próximo año mejoren, para el próximo 26. Doctor Rubén Alirio Garavito Neira, gerente propietario de la molinería Agrocon. Muy amable. Con mucho gusto, Álvaro. Muy amable.